Es el tema de que el día de ayer, se dio ayer de manera formal el conocimiento de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos inició una queja contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por un presunto acoso laboral, si no mal actos de acoso laboral en agravio de mujeres. De mujeres. Un tema que ha venido a sembrar la estabilidad del Tribunal Superior de Justicia, porque pues, es uno de los poderes y a final de cuentas toda la legitimidad y toda la certeza debemos de tener la sociedad que a final de cuentas se dirimen los asuntos. Y quien amablemente en este momento nos toma la llamada para ayudarnos a precisar un poco de lo que realmente se está hablando y de los alcances que se puede llegar a tener es el presidente precisamente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Morelos, Israel Hernández Cruz. ¿Cómo estás, don Busperson? Como siempre, gracias por tomar la llamada. Al contrario, Rolando, muy buenas tardes, un saludo a Chacho y a toda tu audiencia. Te agradezco mucho. Oye, pues estábamos ahorita rápido haciendo un pequeño resumen de que la Comisión de Derechos Humanos inició una queja contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia, contra Jorge Gamboa Olea, un tema no menor, pero además la repercusión político y social que esto implica tiene alto calado y ha obviamente acaparado la agenda del Estado. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué nos puedes retroalimentar del tema? Gracias, pues mira, aprovechar esta oportunidad para decir que no debemos distraernos en esos aspectos políticos, mediáticos, creo que no debemos de confundirnos. El caso tiene que ver, como lo mencionaste hace un momento, con la baja de 3 mujeres trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia, presuntamente motivadas estas bajas en el contexto de un supuesto escándalo sexual ocurrido en el Tribunal Superior de Justicia, y como según se ha hecho público, en estos sucesos estaría participando el magistrado presidente del Tribunal Superior, Luis Jorge Gamboa Olea. Eventos que habrían ocurrido, y esto es importante, en un horario laboral y en una oficina pública pagada con los impuestos de las y los morelenses. De esto, mi querido Rolando, Chacho, a tu público, hay que, pues me parece, hacer notar que de esto nada dice el comunicado del Tribunal Superior de Justicia, ni las declaraciones que estimo desesperadas del magistrado presidente Jorge Gamboa y que se han hecho públicas. Ahora, es importante dejar muy claro también, porque se ha cuestionado, hay que entender que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos tiene competencia constitucional para conocer de violaciones a derechos humanos por actos u omisiones de naturaleza administrativa que provengan de cualquier autoridad o servidor público. Las únicas excepciones son en el ámbito electoral y en los asuntos jurisdiccionales. Esto no lo digo yo, esto lo establece con toda claridad el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y pues en este sentido resulta claro para nosotros y seguramente para ustedes y tu público también, que lo relativo al ingreso, la permanencia y baja de un trabajador o trabajadora del Tribunal Superior de Justicia para los efectos de los casos sobre violaciones de derechos humanos constituyen asuntos de naturaleza administrativa y su investigación es competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Por eso es que sostengo que son infundados los señalamientos del comunicado del presidente del Tribunal Superior en cuanto a que la comisión pretende entrometerse en la vida interna del Poder Judicial, que queremos violar su autonomía o intimidar a sus integrantes. Podrá gustarle o no, podrá resultarle incómodo, tal vez prefiera él que callemos y mantenerse intocable, ejerciendo un poder sin límites y autoritario, pero es el trabajo decidido de la Comisión por los Derechos Fundamentales de las Personas Servidoras Públicas de este poder, sin importar de quién provenga la violación a estos derechos. Entonces, por esa razón también, en este orden de ideas, debo decir que es inexacto, es falso, como lo dice este comunicado que salió el día de antier, en cuanto a que es inusitado el interés de la Comisión en los asuntos del Tribunal Superior de Justicia. El magistrado presidente, quiero compartirles, el magistrado Jorge Gamboa, ya ha sido denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos por ejercer actos de amenaza a colegas periodistas que han dedicado
su labor a comunicar los asuntos de interés del Tribunal Superior de Justicia. Eso por citar otros casos atribuibles al magistrado Jorge Gamboa. Y también ya hemos intervenido, aquí sí, en la gestión del anterior magistrado presidente, Rubén Jasso, en asuntos donde se señalaban, se alegaban violaciones a derechos humanos provenientes de actos de discriminación. Específicamente fue el caso de una jueza que alegaba que estaba recibiendo un trato discriminatorio. Intervenimos y en aquella situación, en aquel momento, a diferencia de ahora, la verdad es que el magistrado Rubén Jasso, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con categoría y altura, atendió el asunto y se resolvió. Esto por cuanto al Tribunal Superior de Justicia, pero además en la Comisión de Derechos Humanos tenemos alrededor ya en lo que va de la gestión de un servidor de 20 investigaciones que se han abierto por asuntos de acoso laboral en agravio de mujeres. Ya hemos emitido recomendaciones a distintas autoridades, te cito algunas de ellas, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al Colegio de Morelos, a diversos municipios, al mismísimo Congreso del Estado, y bueno, todos ellos han actuado dentro de las reglas del juego, dentro del Estado constitucional de derecho, y como consideramos que debe de ser, y no mediante pues señalamientos subjetivos, apreciaciones infundadas, que bueno, con el devenir del tiempo pues van a quedar desvirtuadas, Rolando. Ombudsperson, hay quienes señalan que la Comisión de Derechos Humanos está actuando de manera tendenciosa, ya que señalan que la queja fue iniciada por una nota informativa y que si fuera en ese sentido, pues que estarían ustedes saturados de trabajo, pero además el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Jorge Gamboa, también decía, habiendo tantos temas, se abocan en como minimizando el asunto en específico. ¿Qué opinión te merece? Sí, bueno, pues es una perspectiva que da cuenta de su falta de compromiso justamente con la manera en que debemos de abordar cualquier caso que involucre los derechos humanos de las mujeres cuando son vulnerados por personajes con poder. Yo creo que eso debe de preocuparnos. Ahora, como te acabo de decir hace un momento, no es el único caso que hemos tenido ni en el tribunal ni en otros más. Son alrededor de 20. Ahora, el contesto al primero de tus cuestionamientos del inicio de la queja de manera oficiosa no fue por una como dijiste tú en redes sociales, ¿no? O por un señalamiento difundido sin que provenga de una fuente informativa seria, ¿no? Lo hicimos a partir de una nota periodística que se difundió en un portal de un medio de comunicación que nosotros consideramos que tiene un reconocido prestigio, que fue de Cuadratín Morelos. Fue a raíz de esa nota periodística que iniciamos nuestra queja de manera oficiosa, porque eso nos lo permite la ley, iniciar investigaciones ya sea por notas periodísticas o a petición de parte interesada, quien se considere agraviada, ¿no? Entonces, yo por eso considero que pues basta con leer la ley. Yo estoy seguro que el magistrado presidente del Tribunal Jorge Gamboa, a quien considero un jurisconsulto, sabe perfectamente que estamos procediendo dentro de los límites que marca nuestra Constitución, nuestra ley. Él mismo lo reconoce en el comunicado al finalizar diciendo que va a atender el asunto dentro de los cauces legales. Eso por sí solo da cuenta de lo que estoy sosteniendo, ¿no? Y además, la Comisión de Derechos Humanos en estos 4 años, Rolando, Chacho, le digo a tu público, pues se ha consolidado como una institución que actúa con mucha seriedad, con mucho profesionalismo. Hemos intervenido en sinnúmero de casos, hasta en la presentación de iniciativas de ley en asuntos que son incómodos, hemos impugnado leyes que son contrarias a la Constitución, hemos intervenido en investigaciones de casos graves a violaciones de derechos humanos, hemos emitido un sinnúmero de recomendaciones, como nunca hemos entrado a los temas del sistema de reinserción social, de la crisis que hay en los penales, y todo esto ha sido reconocido no nada más en el estado de Morelos, sino también fuera de él. Hace poco tiempo, tú lo sabes, lo hemos platicado, lo hemos compartido, a inicios de este año, los 32 presidentes y presidentas de las comisiones de derechos humanos del país
depositaron su confianza en un servidor para representarlas como presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, y la cosa no ha quedado ahí. También he tenido la distinción de las 32 comisiones de derechos humanos del país por unanimidad para representarlos en organismos internacionales como la Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Entonces, esto no es algo que se dé sin una razón, es más bien consecuencia pues, del reconocido prestigio que hemos ido conformando en la Comisión del Trabajo de todo un equipo de servidores públicos y servidoras públicas muy comprometidos con los derechos humanos de las personas en Morelos, Rolando. Querido ombudsperson de Morelos, y me ganaste la mención, mi querido Raúl Israel, presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos al día de hoy. Raúl Israel, lo comentas bien, pero hoy esta queja se suma a la intervención que han tenido este organismo, la Comisión de Derechos Humanos, en casos de acoso laboral contra mujeres por personas servidoras públicas de diversas autoridades estatales y municipales, en las que se han solicitado medidas precautorias. Presidente, pues sin lugar a dudas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos actúa de manera pues parcial, ¿no? Imparcial. Sí, en efecto, yo creo que el trabajo da cuenta de ello, es transparente, es público, está en nuestra página de internet, ahí puede ser consultado. Nosotros también estamos sujetos al escrutinio público de la sociedad, y bueno, de manera objetiva, pues quedan desvirtuadas estas afirmaciones del magistrado presidente del tribunal. Y bueno, también no hay que perder de vista que es el inicio de una investigación. Creo que debemos hacer un llamado a la calma, a no desesperarse, pues atender la solicitud de información que se pidió. Es el inicio de una investigación. No todas las investigaciones culminan con una recomendación. En unas se logran acreditar las violaciones que se señalan, en otros casos no. Pero cuando hay elementos, eso sí que no quede duda, que quede muy claro, vamos a actuar de manera decidida, de manera firme, porque estamos comprometidos con los derechos de las mujeres en un estado que ya de por sí, de cara a la sociedad, a las mujeres particularmente, pues ha demostrado que las odia. Tenemos instituciones que odian a las mujeres, tenemos un estado que no les garantiza su seguridad, y bueno, que hoy por hoy Morelos lamentablemente sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para ser mujer. Estamos hablando con Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos. Oye, presidente, el día de hoy escuchaba a algunos abogados que decían que, bueno, estaban desacreditando esta queja interpuesta precisamente o iniciada por la Comisión de Derechos, porque decían que no hay una denuncia por parte de la parte afectada o las partes afectadas, en este caso 3 presuntas mujeres que fueron despedidas, pero también hay que tener cierto sentido común. ¿Y qué certeza tienen estas víctimas de poder ir a denunciar y las represalias? Estás hablando en este caso, no un tema menor, si se llegara realmente a comprobar, es el tema del presidente del Tribunal Superior de Justicia. O sea, da miedo ir a denunciar. Sí, correcto. Mira, por cuanto a estas expresiones de los colegas abogados, pues obviamente las respetamos, están en su legítimo derecho de decirlas, haciendo uso de su libertad de expresión. Como profesionales del derecho, yo únicamente les aconsejaría que lean la Constitución y lean la ley, y verán por ellos mismos que estamos actuando dentro del marco de la constitucionalidad y la legalidad. Y por la parte que dices del temor que pueden generar este tipo de casos particularmente las mujeres del Tribunal Superior de Justicia, fíjate, el comunicado que emite el tribunal nos comparte un dato en el sentido de que el 65% del personal del Tribunal Superior de Justicia está conformado por mujeres, lo que para nosotros, coincidiendo contigo, significa que un número importante de mujeres estaría vulnerable al ejercicio arbitrario, abusivo, desmedido e injusto del magistrado presidente Jorge Gamboa, en caso de que resulten ciertos los gravísimos señalamientos que se están investigando. Y por esa razón aprovecho estos micrófonos para decirles a todas estas mujeres del tribunal que cuentan con una Comisión de Derechos Humanos que está para hacer valer y defender sus derechos fundamentales frente a cualquier sujeto del Tribunal Superior de Justicia que utilice su poder para ofenderlas, para afectarlas y para disminuirlas en el goce de sus derechos como mujeres.
Por último, asumiendo la presunción de inocencia, y como dices tú, hay que serenarnos, esto va empezando y ya se dirimirán, ¿cuál podría ser el mayor alcance que esta recomendación podría tener en caso de que de manera afirmativa se lograra comprobar el asunto? Mira, las recomendaciones son instrumentos que no están para digamos, confrontar. Son instrumentos que sirven para que las autoridades, cuando violan algún derecho fundamental, corrijan el caso en específico, reparen el daño de manera integral, porque es un derecho que está en el artículo 1, párrafo 3 de nuestra Constitución, y además tomen una serie de medidas. Por eso son las recomendaciones, son los mandamientos que están orientados a que se evite que en el futuro se sigan cometiendo ese tipo de actos que produjeron las violaciones a derechos humanos según el caso de que se trate. Ese sería el efecto de una eventual recomendación, es decir, una eventual puede o no darse, eso dependerá del procedimiento. Para eso existen los procedimientos. Nosotros, si ustedes revisan nuestro comunicado, mis declaraciones, en ningún momento hemos afirmado, es más, el magistrado presidente, tanto en su comunicado como en sus declaraciones, está introduciendo elementos, aspectos que son ajenos a lo que la Comisión de Derechos Humanos ha comunicado. Son cuestiones, pues, se está defendiendo de lo que a lo mejor él considera, le preocupa, ¿no? Dicen por ahí que a explicación no pedida, verdad manifiesta, pero bueno, nosotros seguimos trabajando en la parte objetiva y vamos a actuar con mucha responsabilidad en este caso como en todos los demás. Israel Hernández Cruz, titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos, ombudsperson, te agradezco como siempre que hayas tomado la llamada y que nos ayudas a tratar, nos hayas dispersado un poco de las dudas, porque además es un tema un poco complicado. Te agradezco como siempre que hayas tomado la llamada. Al contrario, gracias a ti, un saludo a la mesa de trabajo, a tu equipo y desde luego a tu distinguida audiencia. Gracias, presidente. Un abrazo fuerte. hasta luego. Esto es Círculo de Poder, Donde están los verdaderos líderes de opinión.